Muy buenos días a todos. Un gusto tenerlos por aquí de forma virtual para un tema que nos interesa y nos ocupa a todos. Yo soy Ayer Najar, soy la directora general de la Cámara de Comercio Franco-Mexicana aquí en la Ciudad de México. Nada más recordarlos que nuestra cámara cuenta con 3 capítulos a nivel nacional: Ciudad de México, Querétaro y Monterrey. Hoy con varias representaciones en toda la República: Veracruz, Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí, y más de 600 asociados a nivel nacional. Uno de los principales objetivos hoy de la Cámara es poder animar su comunidad a través de eventos, programas y actividades como la que tenemos hoy, donde uno de los temas muy importantes es poder actualizar nuestra comunidad de asociados en temas clave para el desarrollo de nuestra comunidad en México. Entonces, hoy para este webinar sobre la reforma judicial en México, certidumbre jurídica para los inversionistas, contamos con la presencia y la colaboración con ERES. Entonces, les quiero presentar a ERES y a nuestro experto, Martín. Para que conozcan, ERES es un bufete internacional que fue fundado en París con el objetivo de apoyar el crecimiento global de empresas francesas y facilitar la inversión extranjera en Francia. Es un bufete que fue creado por socios con experiencia en bufetes destacados de Francia y países anglosajones. ERES busca revitalizar el derecho francés en el ámbito internacional, respondiendo a las necesidades de sus clientes mediante una única persona de contacto que coordina los proyectos jurídicos, judiciales y fiscales en varias jurisdicciones y permitiendo garantizar una cooperación personalizada y eficaz. Entonces, para hablar hoy del tema de la reforma judicial, nos acompaña Martín Virgilio Bravo Peralta. El doctor Martín es abogado senior en ERES Legal México, es doctor en Derecho y director del Centro de Negociaciones, Mediación, Conciliación y Arbitraje del Instituto Internacional de Estudios de Derecho y Jurisprudencia. Cuenta con más de 34 años de experiencia y una sólida formación jurídica. Se especializa en negociación de contratos y solución estratégica de controversias legales, identificando riesgos y oportunidades en organizaciones y empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Bienvenido, Martín, con nosotros. Un gusto tenerte con nosotros. Les quiero comentar un poco la dinámica que tendremos en este webinar. Tendremos alrededor de 35 o 40 minutos de ponencia por parte de Martín en el tema y después los últimos 10 minutos del webinar serán destinados a las preguntas y respuestas. Les comento que pueden ir escribiendo sus preguntas y respuestas en la parte destinada en eso ahí en el Zoom y las tomaremos una por una al final de la sesión. Entonces, Martín, bienvenido. Ahora te dejo la mano para que nos puedas platicar de esta reforma y cuáles van a ser nuestros retos en este tema. Muy bien, Ayer, muchas gracias. Muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a todos los que están conectados. Para mí es un honor estar con ustedes, estar en este momento y sobre todo, pues pasando al tema de manera directa, es un tema que pues sí, es de interés, sí de las empresas, sí de las empresas extranjeras, pero también de nosotros, los mexicanos y mexicanas. A mí me hubiera gustado que hubiera ya un punto final ayer, antier, la semana pasada para poder platicar, pero seguimos viviendo esta película en tiempo real. Entonces voy a tratar de ser lo más asertivo, lo más concreto, lo más objetivo, porque yo creo que es fundamental para la toma de decisiones y en su momento para las contingencias que pudieran darse de riesgos o algún tipo de amenaza y por el otro lado buscar las oportunidades para maximizar nuestros beneficios. No estoy hablando como abogado de empresa y esa debe ser nuestra mentalidad. Entonces,
cómo unir, ¿verdad? Cómo vincular este tema de reforma judicial con certidumbre jurídica. Para algunos colegas, pues esto es un poco complicado o ya casi imposible por lo que estamos viviendo, pero va a ser mi plática, mi conversación con ustedes, buscar esas áreas de oportunidad. ¿Ok? Entonces, empezamos, si tú lo permites, ayer. La siguiente lámina, por favor. Bueno, cuál es el objetivo? Primero que nada es explicar los principales aspectos de esta reforma judicial. Y vamos a hacer el análisis de los argumentos a favor y en contra. No todo lo podemos ver de color negro. Tenemos que ver los claroscuros o las áreas blancas, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Y qué impactos tiene la justicia? Y cuando me refiero a la justicia, me refiero precisamente en la procuración e impartición de justicia, así como en el Estado de Derecho. Finalmente, el Estado de Derecho nos conviene a todos. Nos conviene conocer las reglas, esas reglas que nos dan certeza, certidumbre de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Yo creo que cualquier ciudadano, como cualquier empresa, está de acuerdo en que existan reglas, pero quiere conocer los alcances y los límites, no que permanentemente no sepamos con qué reglas podemos jugar. En el contexto, nuestro contexto es precisamente en el año 2024, a partir del 5 de febrero que se lanzaron estas propuestas en materia judicial, y algo que poderosamente llamó la atención en un primer momento fue la elección de los jueces. Eso ha perturbado, vamos a decir, el debate jurídico, principalmente porque pues en ninguna parte o en muy pocas del mundo se eligen a los jueces. Y si se eligen a los jueces, pues son en sistemas democráticos, sistemas con una gran madurez a lo largo de los años en el Estado de Derecho, y se antoja complicado en estados nacionales, en países como el nuestro, donde todavía estamos construyendo una solidez, una fortaleza jurídica. Entonces, pues no es lo mismo, y con todo respeto, no es ninguna forma malinchismo, como decimos nosotros, elegir un juez en Francia o en Estados Unidos que elegirlo en algún país de América Latina. Y no por otra cosa, sino porque no hay las condiciones históricas, políticas, sociológicas de pensar que hay una muy buena elección de jueces. Entonces, eso es lo que ha perturbado, sigue perturbando el debate, la discusión, y bueno, parecería que ya es irreductible, parecería que esto va a suceder porque va a suceder de la manera en la que lo están planteando. Entonces pues tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar acciones. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces hablamos de una elección democrática de jueces y magistrados. Y es aquí donde tenemos nuestra primera alerta eh, democrática de jueces y magistrados, cuando hemos visto que nuestro sistema electoral, pues precisamente no tiene esa solidez que nos gustaría y todavía tiene grandes retos. Entonces, hemos visto los fenómenos electorales donde desafortunadamente existe intervención de otros factores, que no nada más es el voto popular, sino puede ser la delincuencia organizada, pueden ser los grupos de poder, puede ser el mismo Estado representado a través de algunos agentes, funcionarios públicos. Entonces, este proceso de elección directa, pues se antoja complicadísimo. Y además, por lo que sabemos, los requisitos son mínimos. Estamos hablando de personas que tienen mínima instrucción jurídica, mínima experiencia, pues totalmente ajenos en un primer momento a lo que significa la impartición de la justicia. Se ha equiparado mucho este ejemplo a los médicos o a los pilotos de avión. Uno va con un médico, ¿verdad? Vamos a pensar en la seguridad pública, en la seguridad social pública, y pues este médico, si tiene 25 años, acaba de egresar de la carrera, o tuviera 30 y sigue estudiando especialidades, pues como que tenemos inquietud si verdaderamente tiene todas las destrezas, todas las habilidades, porque estamos poniendo en sus manos nuestra vida, nuestra salud.
Si hablamos de un piloto de avión, pues igualmente, si es un recién egresado de alguna escuela de aviación, pues tendríamos la misma inquietud. Y en el caso de un abogado, pues al lado de la formación jurídica implica una gran madurez, una cultura general, una sensibilidad social y pues por ahí dicen juventud divino tesoro, pero por otro lado la sabiduría llega después de algunos añitos. Entonces, pues ahí tenemos un gran problema en la elección directa. En la elección directa, primero por el proceso electoral, por los mecanismos electorales, por la madurez de nuestro sistema electoral y por otro lado por unos requisitos que se antojan mucho muy laxos, mucho muy débiles. Entonces, pues ahí tenemos un cóctel, un caldo de cultivo complicado. Ahora bien, de que se necesita la participación ciudadana y la transparencia de la ciudadanía en el sistema de justicia, eso es innegable. A los abogados, abogadas, nos queda claro que el sistema de justicia está mal, viene funcionando mal de tiempo atrás. Tanto la procuración de justicia, que aquí no se ve que aparezca en la reforma, que es precisamente las fiscalías, fiscalías investigadoras, ministerios públicos, que son pues el primer momento en el cual un servidor público tiene en sus manos el expediente de un delito. ¿Sí? Y por el otro lado, en el caso de los jueces que necesitan mayor rigor, capacitación, preparación y que estén ajenos a la corrupción, nos queda muy claro que nuestro sistema de justicia es corrupto. Ha sido corrupto, lleva años de corrupción, pero con esta reforma parecería que antes de curar al enfermo lo estamos matando, ni siquiera lo vamos a intentar curar. Ese es el gran dilema que está en el aire, ese es el gran tema que está en el aire respecto a qué va a pasar. Obviamente todo esto nos genera incertidumbre, todo esto nos genera inquietud, porque estamos viendo que si la reforma es un hecho, como parece, ¿qué va a suceder en el corto, mediano y largo plazo? ¿Esto resultará? Pues todos esperaríamos que sí. ¿Quién quiere que esto no resulte? El tema es que los expertos, las personas en estos temas con experiencia, pues están llamando la atención que no están las condiciones para que esto tenga del todo éxito. Entonces, seguimos platicando. La siguiente, por favor. La creación de un tribunal de disciplina judicial. Esto es interesantísimo porque se está sustituyendo a los órganos que existen en este momento, que precisamente tienen como función cuidar la verticalidad, la ética y la honestidad de los jueces. El tema aquí es que este tribunal de disciplina judicial también va a ser electo. Entonces, bueno, va a ser electo y cuáles serán las cualidades que deben de tener estas personas, pues en el mismo esquema de los jueces y magistrados. Entonces, como podemos ver, este tribunal que pudiera ser muy oportuno, pues se va a quedar corto frente primero a su composición, quiénes lo integrarán. Y segundo, pues con qué criterio van a sancionar si son hasta cierto punto representantes populares. Y aquí nos queda claro que los partidos políticos pues van a querer llevar, como decimos, agua a su molino, buscar proteger sus intereses. Entonces, estas elecciones, ¿quién las va a patrocinar? Pues seguramente las van a patrocinar, como lo hemos visto, como ha sucedido en todas las elecciones, también agentes privados, empresas privadas, también grupos empresariales grandes privados, pero también por el otro lado, el fenómeno de la corrupción o de la delincuencia, que pues hoy en día en nuestro país nadie no lo puede negar. Entonces, pues esto en vez de darnos un poco de tranquilidad, todo lo contrario, sigue abonando a nuestra inquietud. Sí, la siguiente, por favor. Entonces, de que claro que queremos un acceso más rápido, equitativo y gratuito para la justicia, insisto, ese reclamo
no es de hoy, no es de ayer, no es del gobierno anterior. Este reclamo lleva años, décadas, y desafortunadamente eh, pasó el tiempo, se perdieron las oportunidades históricas, las coyunturas, y finalmente no se ha recuperado el Poder Judicial para un mejor prestigio, para un mayor reconocimiento social, sino todo lo contrario. Obviamente esto ha abonado como un campo fértil para cualquier propuesta de reforma, y esta que es muy poderosa, sobre todo pues porque nos ofrece, eh, nos promete más bien una serie de beneficios, pues yo creo que un grupo importante de la población lo está viendo con muy buenos ojos. El tema es que no es tan sencillo. No es tan sencillo porque es algo en lo cual pues implica una serie de conocimientos, de experiencias y cualidades que al menos de los requisitos para los que se están proponiendo como jueces no queda claro. Es más, les comento, en la mañana recibí un mensaje de un buen amigo, maestro en Derecho, que conozco desde hace muchos años, que quiere que yo le firme una de sus 5 cartas que necesita eh, para proponerse como juez. Pues obviamente, pues es mi amigo, lo conozco, pues es empático esto, pero pues yo creo que no es el mejor mecanismo. Pero bueno, él ya está recargando sus cartas para ser propuesto. Y bueno, en el mismo sentido, la transparencia y rendición de cuentas. Estos jueces, magistrados, Suprema Corte de Justicia, electos de manera popular, con todos estos ingredientes, con todos estos elementos que estamos platicando, y seguramente ustedes los conocen, los han leído, los han escuchado, pues la transparencia no queda clara. ¿Sí? La rendición de cuentas, mucho menos. ¿Por qué? Porque habrá un tribunal de disciplina judicial electo también popularmente. Entonces, cuando venimos a ver, hay, vamos a decir, un grupo de elementos, de conflictos de interés que estamos viendo desde este momento. No hay una división, no hay una separación, sino más bien estamos viendo que se está unificando la justicia y la política, y con elementos nocivos como puede ser la delincuencia organizada. Entonces, esto de alguna forma, pues nos hace elaborar un argumento en el cual podemos afirmar que esto nos genera incertidumbre. Por eso la plática es de incertidumbre. No estamos para nada viendo lo negro o viendo todas las bondades, sino estamos tratando de ser lo mejor y mayor posible, objetivos, con base en qué, pues en nuestra experiencia. Y al igual que yo, seguramente en el público, quienes pertenecen a la Cámara, quienes trabajan en las empresas franceses, pues hay personas de una gran experiencia y probablemente compartan o no compartan esto, pero definitivamente que estamos levantando la banderita y diciendo, cuidado, tengamos cuidado. ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita les voy a proponer qué se puede hacer. Adelante, por favor. Pues ahí está. Este tema, fíjense nada más, hay un momento en el Congreso Constituyente de 1916 que originó nuestra Constitución de 1917, donde algunos diputados ya, fíjense nada más, hace más de 100 años, ya señalaban el problema de que no era lo mismo un diputado que un juez, que no era lo mismo ser un representante popular que ser un perito en derecho que iba a encabezar un tribunal. Simple y sencillamente no tenía, vamos a decir, el mismo perfil. Ahora bien, ¿a quién respondería un juez el día de mañana que gracias a un grupo de personas, un partido político, ha sido electo juez? Pues definitivamente que tendría un conflicto de interés. ¿Se pudiera separar de ese grupo o de esos apoyos que lo llevaron a la judicatura? Sí. El tema es que del otro lado y en a otra puerta se va a encontrar a un tribunal de disciplina judicial, donde seguramente estarán
representantes de ese partido. Entonces, pues tendríamos a un juez maniatado, más allá de su ética y su muy buena intención de impartir justicia, pues estaría, vamos a decirlo, rodeado de estos intereses y tarde que temprano socavando la justicia. Ustedes dirían, bueno, pero está la población, está la ciudadanía. ¿Qué recursos tiene la población? Si el juez está impartiendo justicia, si el juez tiene todas las facultades y atribuciones de decir la última palabra. ¿Sí? Entonces, pues estos ejemplos que les doy, pues obedecen un poco a la experiencia, a los escenarios que hemos analizado, y bueno, pues ahí tenemos algo que darle seguimiento. La siguiente, por favor. ¿Cuáles serían los indicativos, los indicadores cualitativos? O sea, vamos a pensar que esto sucede, como parece que va a suceder. ¿Cómo en el mediano plazo podemos ir identificando el rumbo, la consistencia y la solidez de estos cambios? Pues primero que nada con la percepción de independencia judicial. Pensemos que estamos hablando dentro de 5 años y pensemos que todo está funcionando muy bien, que la verdad los jueces están impartiendo justicia, que no están obedeciendo a ningún interés más que al sentido de la justicia. Y hoy en día con nuestros principios constitucionales de derechos humanos, estamos viendo sentencias que favorecen a la persona, al derecho humano. Bueno, pues ahí tendríamos un muy buen elemento de independencia judicial. No obedece a ningún interés. Es más, los mismos partidos que lo propusieron lo están señalando de que no está haciendo bien su trabajo. Eso sería muy bueno, porque entonces ese juez no está obedeciendo a sus intereses, está obedeciendo a la justicia. Otro indicador cualitativo, satisfacción de los litigantes, o sea, aquellos que vamos a los tribunales, que estamos defendiendo causas de hombres, mujeres, empresas, personas inclusive de autoridades, y estamos frente al sistema. Y la expresión, las encuestas, las entrevistas, las expresiones de los litigantes es, qué bueno que sucedió, qué bueno que está aquí, el cambio no lo veíamos tan factible, hoy estamos convencidos que estamos en el camino correcto. Perfecto, sería otro indicador cualitativo. Opiniones de expertos en derecho. Vamos a pensar en la academia, vamos a pensar en aquellos estudiosos, en aquellos investigadores del derecho que están pues verdaderamente y gratamente sorprendidos que el sistema funciona. A pesar de todos los detractores, de todos aquellos que dijeron que esto no iba a funcionar, está funcionando. Bueno, si estos indicadores cualitativos suceden a los 3 o 5 años a partir de este momento, estamos en el camino correcto. Si estos indicadores son negativos, pues cada uno formemos nuestra propia opinión. ¿Sí? Siguiente, por favor. Los cuantitativos. Esto es muy interesante porque la reforma obliga a la resolución de casos en plazos concretos. ¿Sí? Tú no puedes dejar un asunto sin resolver en 6 meses. Pues les digo algo, todos los códigos, todas las leyes, y esto se viene discutiendo de tiempo atrás, queremos lo mismo, pues que se resuelva en tiempo y forma, si decimos que se resuelva pronto. Dicen por ahí que si la justicia no se resuelve pronto, pues ya no fue justicia. No por ponerlo en la Constitución, no por el solo hecho de desearlo, esto puede suceder. Esto implica todo un sistema mucho más complejo, que va a pasar por dónde. Va a pasar primero que nada por la infraestructura del sistema de justicia, si hablamos de los jueces. Va a pasar por mejores sueldos, mejores prestaciones, verdaderamente un servicio de calidad, que por ejemplo en otros países los vemos, ¿no? Ciertas funciones del Estado, pues verdaderamente es un privilegio y tienen muy buenas remuneraciones y son personas entregadas al 100%. Pero si por otro lado vamos a ver escasez de recursos, recortes presupuestales, juzgados verdaderamente derruidos, pues entonces las cargas de trabajo, ¿cómo podrán resolverlas si no tienen el personal? Entonces aquí tenemos un muy buen indicador que, insisto, de aquí a 3 a 5 años vemos que los casos están resolviendo en tiempo y las personas están satisfechas, ¿sí?
Los expertos que observan están satisfechos, pues excelente. ¿Sí? Otro indicador cuantitativo. Número de jueces electos democráticamente a partir de la reforma. Algo que se ve aquí es totalmente la judicialización de los conflictos de los servidores públicos involucrados y pertenecientes al sistema de justicia. ¿A qué me refiero? Es un número importante de jueces y magistrados. No dejemos a los ministros de lado. A los jueces y magistrados federales, también habrá magistrados y jueces locales, pero eso es otro tema, que van a perder su empleo. Van a perder su empleo, no están de acuerdo y van a promover recursos. Recursos que inclusive, si nuestro sistema de justicia, por todas estas reformas que no acaban, les niegan estos derechos, pues estos jueces, que además son expertos, jueces y juezas, tendrán que acudir a instancias internacionales. Entonces vamos a tener un problema grave en su implementación de jueces que llegan, de jueces que no se quieren ir, de que tenemos un plantón o una manifestación frente a un juzgado, o sea, todo esto entorpeciendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos las reglas claras para la elección democráticamente, con todo lo que les he platicado, de los jueces, pues definitivamente que ese grupo de personas no van a dejar tan fácilmente perder su empleo, lo van a defender y sobre todo lo van a defender ante lo que ellos consideran y muchos que es de una manera injusta, injusta, arbitraria, no respetándoles sus derechos humanos. Entonces, pues veremos también este proceso interno administrativo, si ustedes quieren, electoral de la designación de jueces, que esperemos no conflictúe de por sí ya la calidad de nuestro sistema de justicia. Otro indicador cuantitativo sería el número de pruebas o de asuntos o porcentajes de pruebas anuladas por haber sido obtenidas de forma ilícita, porque también dice la reforma que pues estas pruebas no tendrán ningún valor. Bueno, es que no tiene que estar en la Constitución. Eso está en las leyes, en los códigos, siempre ha estado. Es más, en nuestro sistema romano-germánico, como pertenece Francia y la mayoría de los países europeos, inclusive en el sistema anglosajón, pues una prueba mala vida es una prueba nula. Esto más bien parecería, junto con el plazo para resolver los casos en determinado tiempo, pues más bien es un tema de discurso político, de retórica. No tiene por qué estar en la Constitución, ha estado en las leyes todo el tiempo, los abogados lo sabemos perfectamente, es un argumento de nuestra defensa, entonces, pues bueno, es importante destacarlo porque pues, lo contiene la reforma. Lo siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál sería el impacto positivo? Pues definitivamente creo que a todos nos conviene en este país, a todos los que participamos en este país, seamos ciudadanos, en lo individual o las empresas, pues que mejore el sistema de justicia. ¿Quién puede estar en contra de eso? Aquí lo que estamos planteando es la situación del cómo, no del por qué. El por qué nos queda clarísimo, el cómo es el que estamos aquí platicando. Entonces, una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema de justicia es innegable. Y ojalá suceda. Ojalá, se los digo, me equivoque. Pero pues estoy tratando de ser un pragmático muy realista o un realista muy pragmático. Porque pues los años y las canas me dicen que tengo que siempre pensarlo de una manera muy analítica y de los elementos que yo tengo, de los elementos que yo voy recabando, de lo que está en el ambiente, pues no me queda claro del todo el impacto positivo, pero bueno, dicen por ahí que la esperanza muere al último. ¿Cuáles son los retos? El gran reto es que el sistema, el Poder Judicial no se politice. Ese es el gran reto. Evidentemente que todo apunta a que se va a politizar. Y más allá de la elección de los jueces, los cómo
se van a elegir a esos jueces y juezas. Eso es lo preocupante. Si pensáramos que en una determinada región, determinada municipio o alcaldía, estado, inclusive alguna entidad federativa, se postulan los mejores juristas públicos y privados, hombres y mujeres de la entidad. Aquellos que son prestigiados litigantes, que no están, vamos a decir, involucrados en actos de corrupción, aquellas mujeres, igualmente abogadas, que son ejemplares en su sociedad, que tienen años de experiencia, que participan en la vida social, en la vida académica, en la vida de asociaciones privadas o de las empresas o del mismo gobierno, pues yo creo que ¿quién se va a oponer a poder elegirlos? ¿Quién? Nadie. ¿Sí? Que no pertenezcan a ningún partido político, que no les apoye ningún partido político. ¿Quién los va a elegir? Les va a elegir un consejo de ciudadanos que igualmente no están partidizados. Hombre, ¿quién puede decir que no? Pero cuando vemos aquí elecciones, partidos políticos con requisitos muy endebles para participar en la convocatoria, pues evidentemente que a todos nos puede llamar la atención. Nada más recorramos la historia. Vayámonos a Roma, si ustedes quieren. El Senado, ¿sí? El senil. ¿Qué era el Senado? Pues los sabios. Igualmente eso lo vemos en nuestras comunidades originarias. Usos y costumbres. ¿Quiénes son las más altas autoridades y respetadas? Los seniles, los viejos. ¿Habrá alguna fórmula científica para eso? No, es el ser humano. Y esto pues va, vamos a decirlo un poquito contra natura. La siguiente, por favor. Bueno, esta gráfica que les tengo aquí, pues queda muy clara, ¿verdad? La Constitución en lo más alto, las leyes generales, como la Ley General de Salud, como la Ley General de Educación, que implica la participación de los 3 niveles de gobierno, los municipios, los estados y la federación. Las leyes federales, como la Ley Federal de Trabajo, hay materias de la justicia laboral que son fundamentales para el gobierno, para el Estado, cuidar, ¿verdad? Por la relevancia que tienen en la economía. Y las constituciones locales, que este será otro tema, porque las constituciones locales también tendrán que hacer este mismo mecanismo que estamos platicando. ¿Por qué pongo un poquito arriba con una flechita los tratados internacionales? Porque aquí sí hay un dilema. ¿Nuestro país va a seguir formando parte del concierto internacional o nos vamos a aislar del concierto internacional? ¿Y a qué me refiero? Los tratados internacionales con la Unión Europea, con Estados Unidos y Canadá, con algunos países de América Latina, con países de Asia, bueno, la Organización Mundial de Comercio. ¿Sí? ¿Queremos pertenecer a ello? Perfecto. Hay que cumplir una serie de parámetros. Y esos parámetros parecería que esta reforma va en colisión directa con esos derechos humanos que están garantizados en estos tratados. Entonces, hemos visto, y es mi teoría, que es más fácil cambiar la Constitución mexicana que cambiar un tratado. Cambiar la Constitución mexicana, pues ya hemos visto cómo lo han hecho, ¿verdad? Es una historia reciente a partir de las elecciones, pero cambiar un tratado implica el acuerdo de esos otros países. Y para nosotros, geopolíticamente, el tratado más relevante, sí o sí, nos guste o no nos guste, es con el que tenemos miles de kilómetros de frontera y es precisamente con Estados Unidos, que resulta ser que en este momento pues sigue siendo la primera potencia económica, con la cual tenemos un intercambio comercial de altísimo nivel y pues del cual mucho depende nuestra economía. Entonces, para mí no me gustaría ver en el mediano plazo estar que el gobierno mexicano esté de tribunal en tribunal arbitral porque hay señalamientos y quejas y reclamos de los socios de que no se están cumpliendo las leyes del sistema democrático occidental. Si fuéramos vecinos de China, si fuéramos Corea del Norte, pues sería otra historia. Pero, y que afecten a las empresas, que afecten estas directrices. Entonces,
pues ahí tendríamos algo muy interesante. Los abogados, si le vemos el aspecto académico de investigación, pues maravilloso, ¿verdad? El tema es las consecuencias. Entonces, insisto, cambiar nuestra constitución, lo hemos visto, ha sido muy fácil, parece que muy fácil. Y cambiar un tratado, pues ya quiero ver. Ya tenemos elecciones el próximo año en Estados Unidos y pues parecería que cualquiera de los dos candidatos que gane tiene serias quejas contra México en todos los ámbitos. Entonces, pues nos convendrá a México como país, como nación, como sociedad, seguir perteneciendo al concierto internacional o aislarnos del mundo, ser una autarquía, una sociedad cerrada económicamente, o seguir beneficiándonos de la globalización. Pues esa sería una gran pregunta. La siguiente, por favor. Y creo que es la última. Entonces ustedes me dirían, bueno, ya nos platicaste, ya nos dijiste, ¿y qué hacemos? Porque finalmente queremos soluciones. Ya nos platicaste que esto, pues casi es un hecho. Yo les diría algo como estrategia legal. Sus contratos, negócienlos bien, revísenlos bien. Sea verdaderamente el resultado de un análisis estratégico, donde las partes en el contrato queden satisfechas, que sea lo mejor para las dos partes. Si hablamos de personas o de empresas extranjeras y mexicanas, pues que sea verdaderamente un ejercicio de equidad. Y equidad no me refiero a que le demos al que menos tiene más, sino simple y sencillamente que las partes se sientan satisfechas, que obtengan los beneficios que quieren, que hagan un verdadero análisis de una buena negociación, plasmen un contrato y ese contrato viva por los años de los años. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Y si en un momento dado hubiera condiciones diferentes, se sienten a negociar para hacer un cambio de ese contrato. Se los digo por qué, porque hemos visto contratos que muchas veces están mal hechos, pero ha habido buena voluntad de cumplirse y han, vamos a decir, vivido muchos años. El tema es que en estas condiciones de incertidumbre no va a ser suficiente. Va a ser necesario que hagamos muy buenos contratos. Y bueno, si hubiera ya un problema, un conflicto, pues definitivamente que los tribunales no van a ser atractivos para ir por estas condiciones, agoten las herramientas, los medios de lo que denominamos mediación y conciliación. Un mediador, un tercero, experto, hábil, que sepa llevar a las partes a un acuerdo después de un conflicto. Tenemos reglas para ello. La Cámara de Comercio Internacional, que tiene su sede en París, es una de ellas. La American Arbitration Association, pues también es otra. En fin, reglas para dirimir controversias, pues lo voy a decir así, fuera de los tribunales, sin llegar al conflicto, buscando una solución alternativa. Y bueno, si de plano esto no es suficiente, que los contratos tengan cláusulas de arbitraje comercial. El arbitraje comercial son convenciones internacionales, inclusive hay empresas públicas mexicanas que son sometidas al arbitraje vamos a decir, en sedes en el extranjero. Me refiero que el tribunal se instale en Nueva York, o se instale en París, o se instale en Madrid, o se instale en Londres. Estos mecanismos les llamamos mecanismos alternos para la solución de controversias. Yo creo que estos mecanismos alternativos pueden ser una excelente opción para prevenir esta incertidumbre, porque tampoco vamos a dejar de hacer negocios, tampoco todo lo vamos a ver de un color oscuro, tampoco queremos que la inversión extranjera deje de llegar a México, pero pues hay que decir las cosas como son. Y estas son unas muy buenas salidas, le llamamos salidas alternativas, les llamamos medios alternos para la solución de controversias. Perdónenme el comercial, pero yo tengo obra publicada en estos temas que investigo desde hace más de 25 años, precisamente porque yo observo el sistema de justicia, porque observa el problema del sistema de justicia. Claro, nunca pensé que llegáramos a esto, pero bueno, esto puede ser una muy buena opción, que ustedes estudien, analicen, revisen, exploren
pues para poder contener esta incertidumbre, porque estamos hablando de la incertidumbre, cómo calmar un poco nuestra incertidumbre y darnos certeza en nuestros negocios. ¿Sí? Y bueno, creo que con esto concluyo. Espero haber sido claro. Les pido haber sido rápido. Yo sé que todos ustedes trabajan, tienen otras cosas que hacer. Y bueno, pues agradecer la oportunidad de todos los que han hecho posible esto. Y bueno, decirles que nuestro despacho, nuestra consultoría abreva en estos conceptos y es nuestra forma de ser en todas las sedes que existen en el mundo. Muchas gracias, ahí están mis datos y estoy a sus órdenes. Gracias. Bueno, tenemos, no sé si tengan algunas preguntas. En este momento tengo unas que si nos puedes ayudar. ¿Cómo no? Claro que sí. Nos comentan cómo sugiere que las empresas y las personas se preparen para enfrentar esta nueva configuración del Poder Judicial. Bueno, yo creo que la primera, en el caso, esto va directamente, si hablamos de empresas, porque estamos en la Cámara de Comercio de la industria francesa en México, pues tiene que ir a ser muy cuidadosos de los contratos. Si me pregunta algún abogado joven, me dice, oye, ¿yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo aportar? Sé un experto de los contratos. Conoce tu empresa, ¿sí? Al mínimo detalle. Busca siempre el mejor acuerdo con tus asociados, con tus clientes, con tus proveedores. Busca que el contrato sea muy robusto, muy claro, muy transparente, de tal manera que nunca te pares en un tribunal. Bueno, y en el caso que hubiera algún conflicto, no se te olvide las cláusulas de medios alternos para la solución de controversias como la mediación, conciliación o el arbitraje, buscando que sean instancias nacionales o internacionales de prestigio, tienen sus reglas, como si fuera un procedimiento, revisa las cuales son las que convienen mejor. Y en algún momento dado, tú adoptar tus propias reglas eh, para que sea, vamos a decirlo, un traje a la medida. ¿Sí, Natalie? Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿sugieren eliminar en las partes de jurisdicción y solución de controversias y añadir al arbitraje en los contratos? Definitivamente, definitivamente. Hay contratos que tienen la cláusula de jurisdicción. Esto es, si tuviéramos un problema, ¿dónde lo resolvemos? La mayoría de los contratos han tenido a los tribunales de justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México o de las capitales de los estados, pues cuando es materia federal, algún juzgado federal. Yo les recomiendo que exploren profundamente con sus expertos la posibilidad que en vez de incorporar la cláusula de los tribunales de la ciudad, incorporen las cláusulas de mediación y conciliación y también de arbitraje. Para el caso que la mediación y conciliación no dé resultado, tengan al arbitraje como el último, vamos a decir, la última oportunidad. El arbitraje se le ha denominado justicia privada. Podemos discutir el tema. Se le ha dicho que es un mecanismo alterno. Pero les doy un dato. El arbitraje existe desde los inicios del derecho romano. O sea, no es algo nuevo. ¿Sí? Es algo que ha ido y venido en algunos sistemas de justicia. Unos lo tienen ya muy trabajado. Nosotros tenemos las bases, tanto las convenciones internacionales como las disposiciones en un código. Yo en lo personal he sido árbitro. La verdad lo resolvimos de la mejor manera. Fuimos objetivos, fuimos imparciales, fuimos juristas y le dimos la razón a quien tenía la razón, porque de por medio también nos estamos jugando nuestro prestigio. Entonces, yo creo que está acotado, está hasta cierto punto blindado contra actos de corrupción. Esa siempre ha sido mi filosofía. ¿Sí? La siguiente. Bueno, ¿qué perspectivas podrían haber para la ejecución de los laudos arbitrales? Bueno, definitivamente que van a tener que pasar por el sistema de justicia.
Ahí lo que nos protege son las convenciones internacionales. En principio, un juez nacional, vamos a decir, de cualquier, de cualquier momento antes y los que vinieran, de acuerdo a las convenciones internacionales, no tienen que revisar el fondo de un laudo, tendrían que revisar la forma y ordenar su ejecución. Pero les digo, eso forma parte inclusive de un derecho internacional. Ahí el juez local, sea quien fuera, estaría obligado por la Convención Internacional, por los acuerdos internacionales, por los tratados internacionales, a ejecutar ese laudo. ¿Pudiera haber vicisitudes, obstáculos o retos? Claro, definitivamente que los pudiera haber, pero vamos acotando, vamos disminuyendo esas contingencias. No tenemos la bolita mágica. Los abogados no somos magos, pero pues tratamos de acercar la realidad a lo más objetivo posible. Sí. Gracias, doctor. Hay otra pregunta. Sí. Dice, ¿las sentencias arbitrales para ser ejecutadas pasan por un proceso judicial de exequatur? ¿Cómo sería ese en el contexto de la reforma judicial? Claro. Bueno, hay países que le llaman sentencias arbitrales, como en Francia. Nosotros le llamamos laudos arbitrales. Al final es una resolución. Y efectivamente sí, tiene que pasar por el sistema de justicia, vamos a decir, el sistema de justicia nacional. Eso es un hecho innegable, eso no lo podemos quitar de la legislación. Lo que estamos, vamos a decir, aquí defendiendo y proponiendo es, tiene menos obstáculos la ejecución de un laudo arbitral dictado por un tribunal arbitral, sea en México o en el extranjero, que por lo que vemos ahorita, al menos en el mediano plazo, que un juicio. Si es que las partes no están a gusto con el sistema de justicia donde se encuentren, o consideran que sí es un sistema de justicia que les va a resolver. Yo les propongo estas opciones, estas salidas, pero definitivamente que tiene que pasar por el sistema de justicia nacional. Ahora bien, yo les digo, el éxito de un laudo arbitral es que ni siquiera necesitemos un juez o el sistema de justicia local para que se ejecute. Yo creo que el laudo arbitral, si las partes, los abogados realmente han contribuido a una muy buena resolución, se cumple de manera voluntaria sin pasar por ningún sistema de justicia. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, a las dos partes les interesa seguir haciendo negocios. ¿Qué pasa si tenemos un laudo? Y una de las partes, a pesar de todo, y que estuvo de acuerdo y se sometió y sus abogados cooperaron y las pruebas, no quiere cumplir, pues sí, vamos a tener un problema. Uy, un problema largo. Pero ¿saben qué? Esa empresa que no quiere cumplir un laudo, en la cual tuvo todas las condiciones para exponer, para probar, pues yo quiero ver a la vuelta de la esquina quién va a querer hacer negocios con ellos. En este medio es rápido y se conoce de decir, bueno, es que esa empresa no cumple. Deja tú que no cumpla con sus contratos, no cumple ni las sentencias. No, bueno, pues esa empresa tiene sus días contados. También aquí hay un poco de cultura empresarial. ¿Sí? La siguiente. Bueno, para complementar, creo que lo que acabas de mencionar, nos preguntan cómo se garantiza la independencia de los árbitros en un arbitraje en México. Claro, definitivo. Yo creo que aquí hay un tema muy interesante. Ha habido casos, sí, por supuesto, de árbitros y de corrupción, pero aquí el árbitro, siempre lo he dicho, se juega su prestigio. Se juega su prestigio primero que nada, porque tenemos centros de arbitraje en México, hay una lista de árbitros, pero inclusive las empresas pueden escoger a su árbitro, que consideren que son los que mejor saben del sector. Les digo, ¿a quiénes escogen como árbitros? Si estoy en la industria de la construcción, pues yo tengo que ser un abogado o inclusive un ingeniero experto en negocios de la construcción. Si yo escojo a alguien que es mi amigo o del despacho que me lleva los asuntos, pero no tiene mucha experiencia, pues la verdad no voy a tener un buen árbitro. Es como un juez.
¿sí? Entonces también las empresas tienen que poner de su parte para tener a los mejores árbitros. Ahora, los árbitros tienen responsabilidad definitiva y si hay corrupción, pues son un delito. ¿Sí? Yo les puedo asegurar que son muy pocos los casos de árbitros corruptos porque se cierran una puerta, lo voy a decir como profesional, se cierran una puerta laboral, se cierran una puerta que el día de mañana puede ser una ventana de oportunidad como desempeño profesional. Y también en el medio, rápidamente se sabe quién es y obviamente pues pierden todo. Prestigio, dinero, reconocimiento. Pero también hay instancias de arbitraje y ahí pueden acudir, ver, platicar con los que administran esto y tratar de asegurarse que sea el experto. Puede ser nacional, puede ser extranjero. Por eso se le llama justicia privada. Yo creo que no es justicia privada, es un mecanismo alterno. ¿Por qué? Porque los sistemas de justicia nunca, ninguno, ni siquiera de las potencias económicas, da satisfacción plena a las empresas. ¿Por qué? Pues porque el sistema de justicia tiene sus cargas, tiene su burocracia, su tramitología, su corrupción, todos, unos más, menos. Entonces, pues sí, definitivamente que el arbitraje, que yo pensé que en un momento dado no iba a tener mayor vigencia en nuestro país, esa es mi tesis doctoral hace más de 25 años, inusitadamente por estas razones, nos brinda y nos regresa una gran oportunidad. Insisto, yo esto no lo descubrí, esto tiene más de 2000 años desde el derecho romano. ¿Sí? Listo, esas son las preguntas que tenemos en el chat. Muchas Excelente. gracias. Excelente. Bueno,